Renault no reducirá la producción ni cerrará ninguna de sus fábricas en España. De momento, las plantas de la comunidad no se van a ver afectadas por el plan de reestructuración que ha presentado hoy el grupo. Lo que está sobre la mesa de la multinacional del rombo es el recorte de 2.000 millones de euros en costes para poder generar liquidez. Buenas tardes, por tanto, tranquilidad, al menos de momento, para los trabajadores de la fábrica de Renault de Villamuriel de Cerrato. Y hablamos de otra empresa relacionada con la multinacional. Los 200 trabajadores de Acciona en Palencia están llamados a la huelga en junio y ese paro afectará a la factoría de Renault en Villamuriel de Cerrato, ya que Acciona es una de las auxiliares de la multinacional francesa. En concreto, es la encargada de la acción logística en la planta de Renault Palencia. El motivo de la huelga, la intransigencia de Acciona a la hora de negociar. Con la llegada de la primera fase no es difícil ver terrazas con alta ocupación y calles concurridas en Palencia. Pese a que los datos mejoran, no todos lo hacen y la amenaza de un rebrote puede truncar todo lo conseguido. Mantener la cautela es muy importante, ya que en Castilla y León hay más de 4.500 casos activos todavía. Está claro que el pasar 2 meses sin salir de casa ha cambiado el concepto que teníamos de nuestro hogar. Ahora, en ese espacio, tenemos que teletrabajar, conciliar o hacer deporte. Además, ahora necesitamos dejar la ropa en la entrada y desinfectarnos. Hablamos con diseñadores de interiores para que nos expliquen cómo se adaptan a esos cambios. Esta era la imagen esta mañana a las puertas de la fábrica de Renault en Villamuriel de Cerrato. Situación de normalidad en un día en el que la atención estaba puesta en la comparecencia de los responsables de la multinacional del rombo. Pues bien, de momento las plantas de Renault en nuestra comunidad no se van a ver afectadas por el plan de reestructuración que ha presentado el grupo en Renault. De hecho, a partir de la segunda semana de junio se podría recuperar el segundo turno en Palencia. El plan contempla la reducción de 15.000 empleos en el mundo, 4.600 en Francia. La actual directora general del Grupo Renault ha sido muy escueta al referirse a las plantas españolas del grupo. No hay un plan de reducción de la capacidad en España ahora mismo. No hay necesidad de decir más. Los planes de vehículos en estas plantas se anunciarán cuando se tome la decisión, pero ahora no está sobre la mesa. Porque lo que está sobre la mesa en este momento es recortar 2.000 millones en costes para poder generar liquidez. Es el plan de febrero que se ha hecho urgente por el impacto de la pandemia. Ajuste en plantilla, 15.000 empleos, solo confirmados los 4.600 de Francia a través de jubilaciones y bajas incentivadas, pero también de estructura. Se reducirá la capacidad de producción y se potenciará en las plantas francesas la tecnología eléctrica. Se paran las inversiones en Marruecos y Rumanía y se estudiará la fabricación de cajas de velocidades. Este no es un proyecto defensivo, sino ofensivo, porque no es un plan para cerrar fábricas, sino de relanzamiento. En cuanto a los planes de fabricación, habrá que esperar la llegada del nuevo consejero delegado. No hay plan de producción para 2020-2022 ni para 2022-24. Tienen que ser validados por Luca de Meo y he constatado que tiene nuevas ideas y muy interesantes. Luca de Meo, hasta hace unos meses máximo responsable de SEAT, se incorporará el 1 de julio. Había mucha expectación, como es lógico, y también preocupación entre los trabajadores de Renault, aunque ya y después de saber que ninguna de las medidas va a afectar directamente a la factoría palentina, se ha recuperado la calma en las instalaciones que Renault tiene en Palencia. Aunque eso sí, una de sus auxiliares, Acciona, ha convocado huelga para junio. Nos lo cuenta Alba Míguez.
Las reacciones de los sindicatos al anuncio de la compañía no se han hecho esperar. Reconocen que después de la incertidumbre, del lógico miedo que existía entre los trabajadores, las noticias que llegan desde Francia no son malas. Y es que no se habla de despidos, solo de ciertas prejubilaciones y mucho menos de cerrar la fábrica de Villamuriel de Cerrato. Eso sí, a esa planta ahora se le abre un nuevo frente porque los trabajadores de Acciona, los 200 trabajadores, están llamados a la huelga. Recordemos que Acciona es una auxiliar del grupo Renault, que aquí en Valencia se encarga de toda la acción logística de la planta. Los 200 trabajadores de Acciona, la empresa que lleva a cabo labores de logística dentro de la factoría de Renault en Villamuriel de Cerrato, están llamados a la huelga todos los miércoles y jueves del mes de junio. En el último trimestre ha ganado 78 millones de euros. Entendemos que no deberían de tener problema en pagarnos algo o por lo menos tener algo de diálogo. Pues la verdad que el comportamiento con los trabajadores deja mucho que desear. Los sindicatos insisten en que la convocatoria de huelga se debe a la intransigencia de Acciona a la hora de negociar la implantación del ERTE. No dialogan, no dan explicaciones, simplemente no dialogan. Los sindicatos acusan a la compañía de abandonar a sus trabajadores y de no dar ninguna información. Siempre como que te quieren engañar, no te dicen las cosas en el momento. El abandono que hemos sufrido durante el periodo de confinamiento. No hemos tenido información de ningún tipo por parte de la empresa, una mala gestión y tramitación del ERTE. Y aunque tienen pocas esperanzas, Lo vemos complicado porque nunca ha querido dialogar. seguirán adelante con la convocatoria de huelga, un paro que previsiblemente afectará la producción de vehículos en la fábrica de Renault de Villamuriel. Día 75 de confinamiento por la crisis del coronavirus. Actualizamos los datos de la pandemia. Las comarcas leonesas de El Bierzo y La Ciana serán los únicos territorios de Castilla y León que el próximo lunes 1 de junio pasen a la fase 2. Así lo ha confirmado el ministro de Sanidad tras la petición de la Junta. El resto de la comunidad lo hará el 8 de junio si los datos de contagios así lo permiten. Además, la Administración regional ha propuesto al Ministerio de Sanidad que amplíe la franja de horarios para los paseos de las personas de más de 70 años. Así propone que puedan salir desde las 8 de la mañana para evitar el calor. También Verónica Casado ha pedido que se liberalice el horario en el caso de otros colectivos como los menores. Vamos ya con los datos. Hoy tampoco hay que lamentar víctimas mortales. La cifra se mantiene en 84 fallecidos desde el inicio de la crisis. Se han detectado en las últimas 24 horas 4 nuevos casos por PCR, por lo que el total asciende a 1.009. El número de altas se eleva a las 348. Por lo demás, la presión hospitalaria en las UCI se mantiene con 2 ingresados y otros 9 en planta, 4 menos que ayer. Medora contabiliza 3.925 enfermos y hay ya, como decíamos, 348 altas. Y por mucho que parezca que el virus ha desaparecido, sigue muy presente. A día de hoy, miles de personas en Castilla y León padecen síntomas relacionados con el coronavirus. Por mucho que pueda parecer que la situación está controlada, son 8 diagnosticados desde el día de ayer. El coronavirus sigue muy presente en nuestras vidas, porque ahora mismo en Castilla y León hay 4.535 casos activos, es decir, que ese es el número de personas que a día de hoy presenta síntomas compatibles, se hayan hecho o no la prueba PCR. Todas ellas están en seguimiento médico y en teoría deberían estar en cuarentena. Además, la situación en los hospitales todavía es delicada. Las UCIs continúan por encima del 50% de su capacidad. Además, aquí en el Hospital Río Ortega, las camas ocupadas por COVID todavía exceden al número de camas con el que se comenzó la pandemia. En total, 226 personas están hospitalizadas en Castilla y León. Y eso hace que los sanitarios continúen expuestos al contagio. Todavía hay 331 que siguen en aislamiento, que aún no han dado negativo en el test. El virus es evidente que sigue ahí y lo primordial es evitar los rebrotes. Lleida ya se ha quedado fuera de avanzar por culpa de una fiesta. Pero que nos indican que en cualquier momento podríamos tener un brote no detectado que nos genere una nueva onda epidémica. Y eso nos haría volver atrás, probablemente sin margen para la recuperación.
Los sanitarios son los héroes de esta pandemia y en muchos casos han cambiado sus planes de vida, de familia o su domicilio para luchar contra el coronavirus. Hoy conocemos la historia de Rafa y Marina, padre e hija, que ayudan a combatir el virus. Se fue de Valladolid a Madrid para trabajar en la UBI del Ramón y Cajal. Muy duro ver a los pacientes solos, ver que se morían sin que ningún familiar pudiera acompañarles y muy complicado a nivel psicológico, te deja tocada. Su padre, también sanitario, la anima cada noche al otro lado del teléfono. Hacemos Skype prácticamente todos los días con ella porque había días que ella salía llorando. Porque es duro, como ella decía, es muy joven y ver que se le moría gente. Él, médico de urgencias, retrasó por tercera vez su jubilación para ayudar. Porque vi que se me necesitaba, es decir, era un momento que yo no había vivido en la vida, es decir, algo parecido, es decir, había ido a hablar pues eso, de la gripe del 18, de la gripe del 16, pero algo como esto no, y nos pilló a todos a pie cambiado. A pesar del miedo que suponía que él se enfrentara y que él estuviera cerca de una zona de riesgo, yo le animé porque es lo que nos corresponde como sanitarios. Mientras su hija defiende la sanidad pública dentro y fuera del hospital, él empieza a pensar ya en esos viajes que dejó pospuestos. Y los trabajadores de la residencia de mayores Puente de Hierro de Palencia exigen a la Consejería de Sanidad que realice test de detección de la COVID-19 a todos los empleados de la residencia. También piden que se hagan las pruebas a los usuarios y a los familiares de los trabajadores. El comité de empresa denuncia que a día de hoy continúan apareciendo casos de coronavirus en la residencia. Sin embargo, denuncian que no se están cumpliendo los protocolos de las guías de prevención, ya que no se procede al aislamiento de las personas contagiadas. Y el coronavirus ha golpeado a la mayoría de los colectivos de la sociedad. En plena inclusión son 14 las personas con discapacidad intelectual fallecidas y casi 300 las contagiadas. El confinamiento para ellos no ha sido fácil, han perdido todos sus quehaceres diarios. Los centros ocupacionales y de día permanecen cerrados. María y Raúl no se conocían antes del estado de alarma, pero se han convertido en compañeros de cuarentena. Al principio digo, uy madre, a ver si va a ser un chico muy exigente, muy tal. Ella vivía con dos de sus hermanos que también tienen discapacidad intelectual. En marzo se fueron a una vivienda tutelada y María se quedó sola. Desde entonces Raúl pasa con ella 1 hora todos los días de la semana. Si no le marcas esas pautas, María siempre va a estar sentada en el sofá con el móvil, con la televisión o tirando de la nevera. Yo comprendía que yo me tenía que quedar en casa por mi bien y por el bien de los demás, pero a la vez, no sé, y hay veces que me sentía un poco de bajón, un poco triste. Porque no ha sido fácil digerir qué estaba pasando para las personas con discapacidad intelectual. Ha sido muy difícil en muchas situaciones hacer entender no a los padres, que lo tenían muy claro, sino a las personas que atendemos que entendieran por qué no podían acudir a sus centros y servicios. Centros donde ellos establecen rutinas que les ayudan en su día a día y que hoy continúan con sus puertas cerradas. Las asociaciones trabajan pensando en una única opción: reinventarse. Hay que readaptar los servicios, hay que contar con apoyos más personalizados y eso supone más profesionales. En definitiva, más costes. Plena Inclusión ha invertido en EPIs en tan solo 2 meses 180.000 euros. Juan Pablo Izquierdo ha dejado su acta como procurador en las Cortes de Castilla y León por Palencia, una decisión que ha tomado tras ser nombrado director general de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Empleo, un requisito que marca la ley de incompatibilidad de cargos. El siguiente de la lista de ciudadanos para ocupar el cargo de procurador es Miguel Ángel Gatón. De renunciar al puesto, la siguiente en la lista es Alba Bermejo. Y el Partido Socialista de Palencia ha pedido información sobre las obras de la variante de Guardo paralizadas desde el año 2013. Además, el Partido Socialista ha mostrado su satisfacción por los fondos europeos que llegarán a España para ayudar a una transición ecológica. Se lo contamos en formato breve junto a otras noticias.
Los procuradores socialistas por Palencia han solicitado en las Cortes de Castilla y León información sobre las obras de la variante de Guardo, un proyecto que quedó paralizado en el año 2013. El PSOE de Palencia reclama todas las certificaciones y documentos de los que disponga la Junta de Castilla y León. El Partido Socialista valora positivamente el Fondo de Transición Justa anunciado por la Comisión Europea. Llegarán a España más de 7.500 millones de euros para ayudar a las zonas más afectadas por la transición energética. Según los socialistas, será un impulso para las zonas de las cuencas mineras. 4.327 autónomos de la provincia de Palencia cobrarán a partir de hoy la prestación extraordinaria para hacer frente a la crisis del coronavirus. Los sectores con más beneficiarios de esta prestación son el comercio, la hostelería y la construcción. La medida implica la exoneración de cuotas a la seguridad social de forma temporal y una prestación equivalente al 70% de la base reguladora. En la provincia lo solicitaron un total de 4.503 autónomos. Más cosas, la Guardia Civil investiga una estafa a una mujer de 88 años residente en Venta de Baños. 3 personas se presentaron en su domicilio el pasado día 26 de mayo y tras simular una obra en el tejado le pidieron 2.000 euros, de los que la mujer les entregó los 750, el dinero que tenía en ese momento en casa. Instantes después llegó la asistenta de la mujer, discutió con los estafadores, quienes huyeron con el dinero. La Guardia Civil recuerda que no se debe abrir la puerta a desconocidos y ante la duda deben llamar al 062. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para la provincia. Seguiremos con ambiente veraniego de cara al fin de semana, aunque hay probabilidad de tormentas. Lo comprobamos. De cara a mañana sábado seguiremos con mucho calor en la provincia de Palencia. En el norte amanecerán con cielos despejados, pero a medida que avance el día se irán cubriendo. Las temperaturas irán en aumento. Registrarán 28 grados en localidades como Cervera, Aguilar de Campoo. En la comarca de Boedo o Ojeda aún serán más altas. En Herrera podían llegar a los 30 grados. En las comarcas de La Vega y la Valdavia también por la mañana amanecerán con cielos totalmente despejados que irán cubriéndose de nubes. En Tierra de Campos, temperaturas muy elevadas para la época del año. Llegarán a los 31 o 32 grados. El cielo estará con pocas nubes. En las localidades situadas en el suroeste, en el entorno de la laguna de la Nava, la nubosidad irá en aumento. Podría caer alguna precipitación débil. En la mitad sur de la provincia, el viento soplará moderado de componente suroeste. Las temperaturas serán elevadas en la comarca del Cerrato, donde alcanzarán los 32 grados de máxima, mientras que las mínimas serán suaves de 13. En la capital palentina por la mañana lucirá el sol, pero por la tarde comenzará a aumentar la nubosidad, 31 grados de máxima, 13 de mínima. El aumento progresivo de la nubosidad provocará que de cara al domingo aparezcan las tormentas. El lunes también podría llover. Con motivo de la pandemia del coronavirus, la Diputación prestará sus servicios de administración de manera telemática. Si fuera imprescindible la atención presencial, deberá solicitarse. Solo se atenderá con cita previa. Pónganse en contacto con el departamento que corresponda a través de sus respectivos teléfonos o con los correos electrónicos que aparecen en la web de la Diputación, www.diputaciondepalencia.es. Las terrazas de hostelería se rediseñan para mantener la distancia de seguridad y adaptarse así a la nueva realidad. No solo el exterior, tras el confinamiento miramos de manera diferente al interior de nuestros hogares. Nos lo cuenta Álvaro Lantada. Se moldean los espacios exteriores, pero también los interiores. Hasta hace muy pocas semanas, ganar metros cuadrados de vivienda era una de las principales demandas. Por eso se tendía y mucho a ganar algunos metros cuadrados, por ejemplo, cubriendo las terrazas para conseguir unos cuantos metros más de salón, como es el caso. Ahora la nueva realidad ha hecho que estas tendencias cambien y esos pocos metros cuadrados al aire libre se han convertido en los más valiosos de la vivienda. Son las nuevas tendencias del interiorismo que comienzan desde que abrimos la puerta de nuestra casa.
Es necesario y muy solicitado tener un espacio para evitar desde la misma entrada que el virus se cuele en nuestros hogares. Este tipo de muebles ayuda con esta labor. Nuestros recibidores se han convertido en descalzadores, en desvestidores, ya no vestidores. El teletrabajo se ha impuesto y el interiorismo ofrece soluciones para todos los espacios, incluidos los dormitorios. Una mesita auxiliar, no excesivamente grande, pero bueno, que pueda cuadrar perfectamente con la decoración de la habitación. También en espacios comunes como el salón de la vivienda cuando no hay más remedio. También depende del núcleo familiar, muchas veces hay más de una persona que teletrabaja, entonces bueno, pues no quedará mucho más remedio en muchas ocasiones de hacerlo juntos. Las habitaciones de invitados se mantienen, pero se ofrecen alternativas para darles un doble uso. Una mesa donde se puede teletrabajar y además una cama donde poder dormir. Adaptar las viviendas a las necesidades de los más pequeños es otra de las principales demandas. Pues hay todas estas soluciones de camas ocultas, de mesas ocultas, donde ellos puedan crear un poco, pues eso, una mini casa dentro de la suya propia, ¿no? Se piensa en todos los rincones, no solo en las terrazas, que también, a grandes problemas, soluciones inteligentes. Así nos vamos. Gracias por su compañía. Disfruten de la tarde.